Ah, ya. Bienvenidos a este debate del Centro de Reflexiones Públicas, donde hablaremos de la eutanasia. Hoy estamos con Andrea Torres, licenciada en Filosofía de la Universidad de los Andes, Camilo Matías, también licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, Ilian Mencía, también licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, con Fernando Escobar, licenciado en Arqueología por la Universidad de Chile, y con Juan Carlos Raúl, trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que también tiene un diploma en psicoanálisis y discurso social del Instituto Chileno de Psicoanálisis, y magíster en pensamiento contemporáneo en filosofía y pensamiento político. A continuación, cada uno tendrá 4 minutos para exponer su postura. Partiremos con Andrea Torres, seguiremos con Fernando Escobar, luego con Juan Carlos, luego con Ilian Mencía y por último con Camilo Matías. Pueden comenzar. Muchas gracias, Max. Antes que nada, gracias por la gentileza de partir primero. En honor a eso y sospechando el motivo de por qué me han invitado a mí, yo voy a sentar un marco general de la discusión, precisamente porque no se trata de un debate eminentemente político, ni de políticas públicas, ni mucho menos, sino que estamos conversando desde una perspectiva filosófica y dentro de eso, a mi juicio al menos, es un debate ético, es decir, si es que es lícita o no lícita la eutanasia. Y ahí lo que salga y lo que se siga en términos prácticos, bueno, allá ellos que tienen que encargarse de esas cosas prácticas. Por mi parte, me parece que este debate es totalmente análogo al del aborto, donde todo argumento que se pueda dar siempre tiene un cimiento anterior, una premisa fundante, que es una postura acerca del individuo. Y ahí digo individuo, que puede ser persona, que puede ser, no sé, ser humano, en fin. Y en mi caso, insisto, y creo que por esto me han invitado, yo tengo una postura acerca de ese individuo que es persona, y mi postura es de una tradición aristotélico-tomista. Entonces eso es lo que escuetamente voy a presentar. Creo que además es una opinión bastante popular, incluso es el fundamento de muchas personas que no saben que es una opinión aristotélica-tomista, pero que desde eso defienden su postura acerca de la eutanasia y acerca del aborto. Entonces, sintéticamente, esta postura consiste en considerar al individuo humano desde, o en una doble línea, es decir, desde su naturaleza, tiene aquello que lo hace ser humano, ¿no es cierto? La naturaleza y las operaciones que se siguen de ella es esencia humana, eh, y es lo que tienen en común todos los seres humanos, ¿sí? Entonces aquí, tanto Max como Fernando como Irian, incluso Camilo, eh, compartimos esa naturaleza, ¿sí? Pero la tesis fundamental aquí es que aquello que lo hace individuos singulares, es decir, personas, utilizando personas según cómo se ha ido desarrollando ese concepto a lo largo de la tradición, desde la exégesis bíblica, pasando por los concilios, pero también en los debates que se dieron en la modernidad. Ese fundamento entonces de la individualidad se encuentra en la línea del ser. Entonces lo que hace que el individuo humano sea distinto que cualquier otro ser viviente, no solo de lo sensitivo y vegetativo, o de los vivientes vegetativos y sensitivos, no es meramente la naturaleza, sino que incluso con una naturaleza distinta, en la cual hay distintos individuos por parte de la materia, porque cada uno tiene su propio cuerpo, etc., hay una razón ulterior de por qué cada uno de los individuos de esta naturaleza es un individuo personal, singular, dueño de sus actos, es decir, desde aquí también fundamos la libertad, la autonomía del obrar, y por lo mismo dignísimo, precisamente porque es irrepetible. No es como una especie, un individuo más de una especie animal, un lobo más en términos cuantitativos, sino que cada uno de estos individuos es desde la línea del ser singular, individualísimo, y por lo mismo es capaz de producir actividad inmanente, es decir, que su operación brota de sí de manera inmanente, y eso constituye su actuar como libre, y en fin, y por eso lo llamamos digno.
Eso escuetamente, lo siento si ha sido en terminología demasiado atomista, pero el punto de esta postura es que el valor del sujeto, es decir, eh, el hecho de la dignidad no se funda en el ejercicio de sus operaciones o en el ejercicio de esa naturaleza que posee, de esa capacidad de obrar desde sí, sino que se funda en el hecho de que por ser lo que es, ya lo posee, ¿sí? Incluso aunque no lo esté ejercitando. Tiempo. Entonces el individuo dormido, 30, el individuo dormido sigue siendo dignísimo, etc. Entonces, en fin, me parece que todo argumento que se pueda dar acerca de este tema siempre remite a una concepción del individuo y esta es la que yo he expuesto. Y, en fin, veremos. Ahora seguimos con Fernando. Perfecto. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ya, no estoy con lag. Perfecto. Maravilloso. Bueno, por mi parte, mi argumento va a ser principalmente un argumento histórico respecto a la eutanasia. Bueno, partiendo ya, es algo que quizás varios vamos a decir, pero no, no está de más. Eutanasia, palabra griega, que supone, ustedes después pueden discutir con los detalles exactos. Se supone que significa una muerte digna, un buen morir. Y esa idea es fundamental y es importante recalcar porque hay que diferenciarla de la idea del suicidio. En la forma en que la eutanasia, o al menos desde mi caso la estoy planteando, se vincula a la idea del sufrimiento, de un sufrimiento tan grande que no se puede, ya no se puede aguantar vivir, o simplemente esta vida ya no, no es aguantable, no es soportable. Eso como un marco quizás teórico general, muy cortito, muy atomizado. Y ahora lo que les quería presentar un poco es casos a través de la historia en que se da casos muy específicos de eutanasia. El primero de ellos que les quiero comentar es el caso de, de una mujer en Australia. Y no es un caso menor, es un caso que tiene, si no me equivoco, es del año 700, del 700 antes de el presente, es decir, 1300 después de Cristo. Es de una mujer aborígena australiana en que se encontró su cuerpo enterrado, está en posición cúbica dorsal, en términos sencillos, posición fetal. Y bueno, cuando la estudian, resulta ser que tiene un agujero en su cráneo. Y dijeron, uy, a esta tipa la mataron. Asesinato. Pero después cuando la empiezan a analizar más a fondo, se dan cuenta de que la mujer está embarazada. Y de hecho, el feto estaba atravesado ya en la zona pélvica, lo que estaba indicando que no pudo dar a luz. Y ahí es donde los arqueólogos que estudian a esta mujer llegaron a la conclusión de que es muy probable de que este haya sido un caso de eutanasia en esta sociedad. ¿Y por qué ellos argumentan que podía ser un caso de eutanasia? Porque bien, cuando un parto no es exitoso, cuando puede durar muchos días, hay casos de partos que duran 2 días, 3 días, 4 días. Si se alargan mucho, al final ya no se puede dar a luz. Y estiman que en este caso se debió matar a la mujer para terminar con el dolor. Y hay precedentes de eutanasia en esta condición en el registro histórico, escrito. En el 1940 creo que es la fecha, caso de Grecia, en que, bueno, por contexto de guerra, una mujer empezó a dar a luz y no pudo llegar al doctor. La señora estuvo 3 días intentando dar a luz. Y acá hay una situación bien particular,
el que toma la decisión ya sabes que hay que terminar con esto, la señora lo está pidiendo, fue un sacerdote. Y él mismo dijo, es un acto piadoso en este caso cometerla. Tiempo. Perfecto. Ahora seguimos con Juan Carlos. Hola, estaba interesante Sí, el está muy planteamiento de interesante. Fernando. Me quedé con las ganas de seguir escuchando. Bueno, voy entonces, digamos. Para mí, no tengo nada muy estructurado, no hice nada tan estructurado, no soy de ese tipo como de eh, formatos para trabajar, pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. Para mí, digamos, tal y como lo entiendo, la eutanasia no es un problema ético, ni tampoco, ni tan solo es un problema, o no es tan solo un problema ético, sino que al mismo tiempo tampoco es un problema de la clínica o de la clínica médica, no es un fenómeno ante todo médico, sino que en mi opinión es en rigor un fenómeno político. Entendiendo por política lo que Foucault va a entender en biopolítica, ¿no? Como, con la fórmula con la que define biopolítica. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque si uno está atento como a los discursos como de la neurobiología, de la medicina basada en evidencia, de la clínica médica, de la clínica, digamos, de la misma eutanasia, en donde se realiza, por ejemplo, siempre está esta distinción entre como dejar morir, dejar vivir, hacer morir, etc. ¿Y por qué? Porque finalmente, si uno analiza el problema, el debate de la eutanasia se sitúa en torno a la distinción, yo creo, como eh, entre dolor y sufrimiento, que es algo que recién señaló Fernando. Si uno, por ejemplo, presta atención a la experiencia, por ejemplo, jurídica en Chile, y con esto también distingo que el problema no es de naturaleza estrictamente jurídica, eh, por ejemplo, si uno revisa el proyecto de ley, por ejemplo, que está en la Cámara del Congreso, la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, está, por ejemplo, la discusión en torno a el proyecto de cuidados paliativos, que de alguna manera tiene que ver con cuidar el dolor, digamos, como humanizar el dolor, hacer del dolor una técnica, una clínica. En Chile está más bien, como lo que yo he visto y en mi experiencia profesional incluso, en los cuidados paliativos está muy desarrollado en lo que tiene que ver con la oncología pediátrica, con la oncología del adulto, pero no me quiero equivocar, pero particularmente en la oncología y más no en otros casos clínicos. Entonces, eh, yo creo que el debate debiera como ir por esa línea y también había una cuestión más que me interesaba señalar que tiene que ver con que finalmente, ¿por qué lo digo que también es como que es biopolítico en el sentido? Porque si uno, por ejemplo, distingue lo que dicen los pacientes, en general lo que dicen los pacientes es que no quieren vivir una vida como vegetativa, ¿no? Una vida que no vale la pena ser vivida, una vida en la que el cuerpo está finalmente postrado, y pide a gritos ser como, eh, y pide a gritos su muerte. Entonces, de esto, a propósito del caso que plantea Fernando, eh, yo no podría no pensar, por ejemplo, no sé cuánto me queda, pero me debe quedar un minuto, pero no podría sino pensar, por ejemplo, en la experiencia artística de Metallica, por ejemplo, entiendo que en el Unjustice for All, cuando en One, por ejemplo, el protagonista de la canción, digamos, pide gritos como morir en clave Morse, producto de las heridas que había tenido en la Primera Guerra Mundial. Lo dejo ahí como ejemplo empírico, histórico, artístico, pero a mí me interesa como entrarle al debate desde ahí, desde la biopolítica. Eso. Perfecto, seguimos con Ilian Mencía. Perfecto, muchas gracias. Oye, de verdad, gracias a todos por participar. Es genial tener tantas visiones respecto a un tema. Así que nada, ahora voy a dar con mi intervención. Yo principalmente estoy de acuerdo con la eutanasia, pero claro, esta era una convicción sin mucha reflexión al respecto. Entonces, eh, simplemente pensaba en ejemplo y a partir solamente de mi experiencia y de un poco, por así decirlo, de empatía, trataba de sacar alguna conclusión al respecto. Pero para preparar este debate quise darle un enfoque también filosófico a la discusión y presentar algo.
¿no? Traer una postura filosófica respecto a la eutanasia, y si es que encontraba algo que me funcionara para una postura a favor de la misma, ¿no? Y esto también obviamente con la intención de que invitar abiertamente a que se me cuestione al respecto durante el proceso, y yo también poder cuestionarlo a usted. En este caso yo fui más por una postura más estoica. Simplemente busqué entre varias fuentes, la que más me sirvió fue Séneca. Séneca habla un poco sobre la vida y la muerte. Bueno, todos sabemos que en el fondo tiene, por así decirlo, una base en clave más simple, existencial, muchas de las cosas que escriben los estoicos, ¿no? Platón, muchos de sus diálogos son de carácter ético existenciales, ¿no? Tienen mucho que ver cómo se relaciona ciertos principios morales con la existencia y la calidad ontológica en que las personas o el humano vive, ¿no? Y en este caso yo voy a hablar sobre cómo el estoico ve la muerte. La vida y la muerte, en este caso, son dos partes de la misma moneda, ¿no? Que tienen que ser aceptadas, la una y la otra. O sea, si uno acepta dar vida, por ejemplo, en el caso de tener un hijo, o uno acepta que uno vive, la muerte también es algo que debe ser aceptado, ¿no? Somos criaturas mortales, va a haber un momento que se va a acabar esto, ¿no? Y esencialmente la concepción que hay respecto al acto de morir es más bien neutra. Muchos de los planteamientos del estoico se deben si uno cayó en una pasión, por ejemplo, porque claro, como decía muy bien Fernando en su exposición, hay una línea clara hay que tener una línea clara entre lo que es un suicidio y lo que es la eutanasia, una muerte digna. La eutanasia, como lo plantea Séneca, es cuando el acto de morir se realiza más por una decisión racional que por un padecimiento de algún miedo, de algún temor, sino que él da algunos ejemplos. Después voy a tratar de compartir con ustedes la fuente, pero por ejemplo en la vejez, cuando ya no deja de funcionar la razón, como hablaban aquí Juan Carlos y Fernando sobre padecimientos muy fuertes que no permiten disfrutar la vida, o más que disfrutar la vida, no permiten vivirla, ¿no? Eh, a partir de esos planteamientos, los estoicos reflexionan en torno a este concepto de muerte digna, ¿no? Pero sin duda, también mientras preparaba el debate, me di cuenta que no es tan sencillo como parece, porque igualmente hay que delimitar muy bien lo que es una eutanasia para no caer en otros descriterios, ¿no? Como muertes masivas, por ejemplo, holocaustos, por ejemplo. Hay un marco igual legal posterior que tiene que ser visto. Entonces, es muy importante tener este tipo de debates donde podamos delimitar bien el concepto, ¿no? Y nada, como les explico, para cerrar, yo solo voy a presentar esta postura y ojalá poder compartir con ustedes esta reflexión. Así que eso, muchas gracias. Perfecto, ahora a continuación en el mismo orden, cada uno va a tener 2 minutos. Falta Camilo. Puta, Camilo. ¿Verdad? Camilo desapareció ya. Camilo Matías. Sí, bueno, yo no voy a aportar mucho que digamos, así que sí, yo perfectamente podría ir por una postura directamente, por una postura, pero ahí vienen los autocuestionamientos y los cuestionamientos de las motivaciones de por qué uno va a cada postura. Así que yo me quise presentar a eso, ¿ya? Creo que es muy fácil, no estoy diciendo que sea fácil el asunto de la eutanasia, pero sí que es fácil tener una postura desde determinado modelo explicativo. Así que en este sentido yo me quiero fijar en el modelo explicativo a partir de los cuales en general se suelen plantear tanto las opciones a favor de la eutanasia como las opciones en contra. Y 4 minutos, no sé si alcance, pero esperemos que sí. Y resulta que lo que tengo en este momento como estructurado, ya algo escribí, pero tonteras. Resulta que el problema de la eutanasia reúne dos primeros elementos bien importantes que hacen parecer imposible la discusión. Primer elemento sería el hecho de que necesita un tratamiento, tal como dijo Iliam, riguroso, porque se está tratando algo álgido, que en este caso es la vida de la persona humana y la dignidad de la vida humana.
Pero por otra parte, pareciera que esa reflexión rigurosa que requiere tiempo necesita por otra parte una urgencia. Pero esa urgencia puede que sea también más o menos aparente, a pesar de que una encuesta que vi por ahí, son buenas las encuestas, a veces ayudan a convencer a la gente, del 2017 del INE, donde un 25% de las muertes fueron por cáncer, y de ahí los que han tenido experiencia de algún familiar con cáncer saben cómo es el sufrimiento en esas personas en los últimos momentos de su vida. Pero están esas dos, pero la urgencia puede ser urgencia de número, porque en realidad no podemos tener ese dato de decir, mira, tantas personas están esperando esta ley para sanarse, pero sí que está el problema de la dignidad. ¿Vale? Volvemos al punto uno, el punto de la dignidad. ¿Qué es lo que es una vida digna de ser vivida? Y ahí yo podría perfectamente ir por un lado y decir que la persona es digna por lo que es, y eso sería lo que yo denomino como, o yo le puse este nombre como que el fundamento de la discusión sería la dignidad ontológica actual, ¿ya? La persona es lo que es, y por ser lo que es persona, por los principios intrínsecos que la constituyen, sería digna, independiente del sufrimiento que vaya a tener. El sufrimiento no le quitaría dignidad. O estaría por otro lado el asunto de lo que yo denomino como, ¿qué nombre le puse a esta cuestión? Dignidad funcional posible, donde el asunto de la dignidad y lo que es la persona, en este caso se establece, se enfoca, se mira desde el ejercicio de determinadas facultades que en este caso va conectado con el deseo, una planificación. Si esa planificación yo no la puedo realizar, entonces por determinados factores de enfermedad y sufrimiento, entonces la vida no sería dignamente o sea, no valdría la pena vivirla. Y desde estas dos coordenadas, creo yo, que son las dos coordenadas que subyacen a la discusión, independiente de si se quiera tomar desde el lado estoico, se quiera tomar desde el lado aristotélico-tomista, se quiera tomar desde el lado histórico o se quiera tomar desde el lado más Foucaultiano, están en la base estas dos concepciones de dignidad a partir de las cuales se va a hacer todo el planteamiento, y según la concepción de dignidad que subyace, a esos planteamientos, resulta que termina hipotecando todos los resultados o modos de entender los diversos aspectos de esto de la eutanasia, que dicho sea de paso, la eutanasia reúne tres elementos: una enfermedad que es irreversible y que provoca tremendo dolor; por otra parte tiene que haber la ejecución de un acto que quiera interrumpir esa vida; y el tercer lugar, tiene que haber un motivo que mueva eso, que generalmente es lo que se denomina como compasión. Entonces, para ir cerrando en estos 30 segundos que creo que alcancé a ver, de estas dos concepciones de dignidad va a variar mucho según cuál concepción subyace a esto, el cómo se entienda el hecho del dolor y cómo se maneja el dolor en la vida humana. También la consideración de los costos personales, cuidar a una persona enferma, o los costos médicos en este caso. Y el punto que yo creo que es el más complejo, que es el asunto de la autonomía de la persona. Porque la autonomía de la persona viene la voluntad individual de si tengo yo derecho sobre mi propia vida hasta ese punto o no. Tal vez si el Estado no me lo permite, el Estado me está controlando, etcétera, etcétera. Ahí estaría lo de la biopolítica, meterse en mi cuerpo. Entonces, yo creo que eso es un punto importante para la discusión. Eso. Ahora sí, ahora cada uno va a tener 2 minutos para pedir una aclaración sobre un tema, o para hacer una objeción o para hacer una pregunta respecto a lo que haya dicho alguno de ustedes. En esos 2 minutos plantean la objeción o la pregunta, y luego la persona a la que le preguntaron tiene 3 minutos para responder o aclarar el tema o responder a lo que le hayan preguntado. Podemos darle otra vía también, ¿o no? Como en el sentido que me quedé con las ganas como de un poco de escuchar lo que quería contar de la historia que estaba contando Fernando. Si quieren, bueno. pueden usar esos 2 minutos para pedirle que continúen esos 3 minutos con el Gracias. planteamiento que estaba. Solo por curiosidad nomás, porque me interesan los casos, pero eso sí. Fernando, ¿puedes contar un poquito? Así que eso, partimos en orden y vamos con Andrea Torres primero. Bueno. Ya. Perfecto, pero me parece buen punto de partida que Fernando pueda seguir, y a lo mejor si termina yo le hago alguna pregunta. Ya, po. Ya, po. La voy a intentar hacer más corta. El otro caso que les quería comentar, pero los voy a
mencionar más breve. Caso Inca, hace 500 años, también, ustedes todos saben que los incas solían sacrificar gente a veces en la cima de las montañas. Perfecto. En general, todos estos cuerpos, cuando después los analizaban, eran cuerpos sanos de gente joven, o si eran adultos, igual estaban sanos. En general, todos los terminaban matando, ya sea por un golpe en la cabeza o por drogas y alcohol. Hay un cuerpo de una mujer sí, otra vez una mujer, que se encontró, cuando la analizaron, la tipa estaba con una enfermedad terminal. Entonces ahí se está planteando nuevamente, este es un caso que se puede ver desde la arqueología, desde el cuerpo mismo, que fue un caso de eutanasia. Volviendo a la rama histórica, en la Edad Media, ya que se habló de Tomás de Aquino, acá vamos a hablar de los catadistas. Catadistas, ¿verdad? Sí, creo que lo estoy diciendo bien. Catadistas, sí. Catadismo, que era sí, podrías decir una secta francesa, en que los tipos tenían un pensamiento bastante liberal y que luego la misma Iglesia Católica empezó a adoptar. Por ejemplo, ellos abogaban a que las mujeres podían ser líderes espirituales porque según ellos el espíritu no tenía sexo, por ende daba igual si fueras hombre o mujer. Entonces ellos abogaban mucho por muchos derechos de las personas. Y entre unos de esos era el tema de la eutanasia. Y ellos decían que si el cuerpo está sufriendo demasiado, es humano el forzar al alma a quedarse en ese cuerpo. Y bueno, para sintetizar el argumento final, en definitiva uno puede ver que a lo largo de la historia siempre se está discutiendo este tema. Es un tema que está constantemente siendo discutido, ya sea Séneca que lo habla o... Nadie lo mencionó, pensé que alguien lo iba a hacer, habiendo tantos filósofos. El padre de la medicina, cuando tira su juramento de no vamos a matar a la gente, no vamos a hacer eutanasia. En la Edad Media, la Iglesia Católica siempre no hay que hacerlo. Luego en el Renacimiento se discute un poquito, pero no es el tema central. Pero si se ve, está constantemente siendo discutido. Entonces, el argumento histórico más bien apunta a que pareciera ser que la eutanasia es una necesidad humana. Es una necesidad que ha estado constantemente llegando y haciendo ruido. Y que, bueno, ya sea por las distintas legislaciones, muchas veces se impide. Y eso. Gracias por dejarme terminar. Perfecto. Perfecto, y estuvo justo en el tiempo. Seguimos con Fernando. 2 minutos para hacer una pregunta, objeción, comentario o pedir una aclaración. Fernando. Sí, estoy... ¿Me pueden saltar? Porque como estuve procesando la idea, no, ahora me cuesta Bueno, podemos sacar dejar la para el pregunta. final a Fernando y seguimos con Juan Carlos. Gracias. Ahí con el micrófono apagado. Tengo, bueno, si es que me toca, quiero hacer una pregunta, digamos, a la Andrea, en el sentido de que si pudiera esclarecer un poquito, Andrea, como para, digamos, el lector no tomista, digamos, no especialista, como, ¿qué se está entendiendo ahí por ética o por eticidad? Porque yo, dada mi formación, lo veo como, veo el aborto, perdón, veo la eutanasia como completamente desde el fundamento mismo de la democracia, una cosa más derridiana probablemente, pero veo la cosa situada en en el postestructuralismo. Entonces, como que, ¿qué es lo que hay ahí, digamos, como, qué es esa eticidad a la que tú estás haciendo alusión? Porque evidentemente yo soy muy taxativo, ¿no? Digo, no, esto no es un problema ético, pero evidentemente la discusión tiene una dimensión ética, por algo existe la bioética, ¿no? Pero a mí me interesa como comprenderlo desde la biopolítica, porque sobre bioética hay mucha mercadotecnia, hay mucho capitalismo académico con la bioética, pero si pudieras como explicar eso, sería genial. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos.
yo fui igual de taxativa para decir que era eminentemente ético, ¿no? Y eso es muy simpático en realidad, porque este grupo interdisciplinario viene a cumplir a la perfección la tesis de Camilo, ¿no? Que siempre uno se sitúa desde su punto de vista y va defendiendo. Lo bueno es que estamos en libertad para decirlo abiertamente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es antes que político, antes que biopolítico, con lo cual me manejo menos aún, eh, es ético porque concierne una decisión humana. Eh, la muerte per se no concierne una decisión humana, es decir, si uno se muere en un accidente de auto, qué sé yo, o mire, por las razones que sean, de viejo, lo que quiera. Bueno, en fin, la muerte es un hecho de la vida, como William decía citando a Séneca, ¿no? Ya que los estoicos hacen frente a eso. Pero en la medida en que hay una intervención ahí, que hay una intervención activa, se vuelve, a mi juicio, un tema ético precisamente porque involucra la operación humana de algún tipo. Es decir, yo soy un sujeto que tiene la posibilidad de determinarse desde lo que conozco, es decir, desde lo que conozco racionalmente, a partir de los sentidos, etcétera, pero facultades racionales de mi posible acceso a la realidad, y gracias a lo que conozco después tengo que tomar decisiones. Y es tan radicalmente ético que me tengo que determinar todo el rato, todo el rato. Tuve que decidir si lavarme los dientes en la mañana y así, ¿no es cierto? Una serie de decisiones constantes y agobiantes, como dirían los existencialistas. Una angustia esta vida. Pero finalmente esa es la razón de por qué sería ético este dilema. Es porque el sujeto que interviene aquí para ver si es que el otro sujeto efectivamente muere o no, es decir, si yo o lo desconecto o le inyecto no sé qué para que se muera, está tomando una decisión en base a aquello que le parece que conviene, ¿verdad? Que es conveniente. ¿Por qué lo haría si no le parece conveniente? Las razones de por qué le parecen convenientes son las que en general se discuten, ¿verdad? No, es conveniente porque este tipo está sufriendo y a mí me parece que no vale la pena que sufra. Perfecto, hablemos de si vale la pena sufrir o no. Es conveniente porque su familia ya no puede aguantar el costo monetario de tenerlo conectado a esta máquina. Perfecto, desconectémoslo, pero esa es la razón del por qué. Es conveniente porque, etcétera, etcétera. Pero creo que el hecho de que necesite siempre deliberar acerca de por qué es conveniente esa acción, ya la constituye un dilema moral, ya lo pone en situación de posible enjuiciamiento ético, ¿sí? Pero en fin, insisto, desde esta perspectiva, todo lo que hacemos es eminentemente ético y nadie está libre de juicio según la polera que se pone en la mañana tampoco. Así que no es que sea especial por ser ético. Eso. Perfecto. Seguimos, me parece, con Iriam. Sí, hoy No yo me perdí no en el sé. orden. No, yo en verdad tengo una pequeña duda, pero no sé si, Andrea, tú como diste tu tiempo para que Fernando terminara su exposición, no sé si tienes alguna duda y te puedo dar mi tiempo, porque en verdad mi duda es muy pequeña. Qué amable, Iliam. Yo simplemente le quería preguntar a Fernando mismo si es que él encontraba que se identificara con alguna, o sea, a partir de los ejemplos históricos que él da, si se identificaba de hecho con algunas de las cosas que dice Camilo. En el sentido de que si es que se ubica en alguno de estos dos bandos de fundamento de la dignidad, o si es que no, personalmente, si es que ubica que la gente que en esos dos casos que ha puesto de estas personas, tomó las decisiones también desde alguna de esas perspectivas. Y sí, ahí está el audio. Pues yo creo que sí me posiciono un poquito más desde ahí. Yo no había pensado el tema tanto desde la dignidad. Y de hecho es curioso, porque fui el mismo que dijo, oye, hay que definir bien qué eutanasia, distinción de eutanasia, suicidio. Y ahí me pilló un poquito con ese tema. Que sí, efectivamente sí. Sí, estamos buscando una condición digna de muerte, yo diría que sí, me posiciono en ese lado. En especial también un poco, también porque me resuena que casi todas las culturas, casi todo, en todo periodo histórico se esté discutiendo este tema. Entonces, claro, ahí
es un tema ético, sí, pero también es un tema muy pragmático que se ha estado peleando. Pero eso, Oye, ¿me queda tiempo, Max, para una duda? Sí, dado que queda tiempo, aprovecha de preguntar. Ya, oye, muy corto, porque quería preguntar a Andrea sobre desde la perspectiva ya más tomista, que en el fondo bonum ex integra causa, ¿no? El bien por la integridad de la causa, y bueno, no recuerdo el resto de la frase, pero el mal por cualquier defecto, no lo sabría decir en latín. Pero en el fondo, claro, se plantea de que si el objeto es el adecuado, las circunstancias son las adecuadas y las intenciones son las adecuadas, el acto es bueno, y el mal se da por cualquier defecto. Entonces, yo creo que, claro, las circunstancias uno puede ahí discutir respecto a la eutanasia, pero claro, siempre que hay un defecto, el acto va a ser malo en sí, ¿o no? Desde la perspectiva atomista. Pero el objeto, yo creo que el objeto es donde está ahí como lo complicado, porque yo me acuerdo, yo tuve mi primera aproximación a Santo Tomás fue en Derecho Natural, en la Universidad de los Andes también, donde, claro, discutíamos sobre el homicidio, ¿no? Que el homicidio era dar muerte a un inocente, pero ¿qué pasaba con la defensa propia, ¿no? Entonces, claro, ahí cambiaba el objeto, parece. Entonces, parece ser que ahí está esa delimitación, cambia el objeto y claro, ahí como que puede ser tal vez aceptada la eutanasia, ¿no? ¿Qué opina de eso? ¿Se puede cambiar objeto o como objeto la eutanasia es simplemente dar muerte a alguien o puede ser un objeto en sí mismo? Gran pregunta. Yo no sé si es una pregunta eminentemente tomista. Yo creo que este problema ético es de Aristóteles, o yo al menos, o sea, y lo digo desde cierta ignorancia, pero también para que le reconozcamos la culpa a su confusión del objeto al genio Aristóteles. Sí, obvio, perdón. Siempre es verdad que cambia el objeto. El ejemplo, claro, del asesinato, si es que es asesinato o no, claro, cambia el objeto moral, entonces en un caso es defensa personal y en otro caso es asesinato, uno es ilícito, el otro no, etc. Yo creo que aquí también, dependiendo del acto formal, lo que está sucediendo, efectivamente cambia la valoración moral. Lo que pasa es que lo que se discute, es decir, lo que significa la palabra eutanasia, a mí me parece que engloba algunas cosas que podrían ser lícitas y otras cosas que podrían ser ilícitas. Que es, insisto, vuelvo al paralelo que es análogo con la discusión del aborto. De hecho, claro, una cosa es el aborto en 3 causales, ¿no? Salvar la vida a la madre, qué sé yo. Eso, antes de que fuese legalizado el aborto en 3 causales, ya era lícito, moralmente, pero también legalmente, salvar la vida de la madre mediante un tratamiento que por efecto secundario tuviese alguna repercusión negativa en la guagua. Entonces eso mismo me parece que ocurre en la eutanasia, ¿no es cierto? Si desconectar de la máquina lo va a matar, pero es que sin la máquina ya no puede morir, mire, habrá que ver. Yo no sé ahí cuál es el objeto moral preciso, pero sí me parece que hay una diferencia sustancial entre eso y decir que ya no vale la pena que este sujeto viva, entonces le pego un balazo en la cabeza. Salvo que no usamos el balazo porque tenemos como algún sentido de la decencia y no queremos manchar las sábanas de la clínica. Pero verdaderamente son esas las distinciones, ¿no? Si fuese efecto secundario, no sé, me podría parecer razonable y creo que sí cambiaría el objeto. Perfecto. Gracias. Perfecto. Seguimos con Camilo. Estás con el micrófono apagado, Camilo. La edad hace que me pille la tecnología. ¿Puedo hacer 4 preguntas en una? Si las alcanzas a hacer en 2 minutos, sí. Sí, sí la alcanzo a hacer. Primera pregunta, en este caso para Fernando. ¿Dónde radicaría la validez histórica de su postura? Porque que algo se haya realizado en algún tiempo no significa necesariamente que sea una necesidad humana. Que se haya violado antiguamente no significa que violar sea una necesidad humana. Y bajo esa misma estructura puedo decir lo mismo respecto a la eutanasia. Que se haya practicado durante la historia no significa que sea necesariamente una necesidad propiamente humana. Algo que realizan los humanos sí, pero necesidad no sé dónde está la validez. Respecto a Juan Carlos, ¿dónde radica la validez de intentar entender esto bajo la estructura de la biopolítica? ¿Ya? Supongamos ese hacer vivir, dejar morir,
porque ya aplicando la biopolítica como que el punto de la eutanasia ya está automáticamente zanjado y creo que no habría nada más que discutir. Ya la respuesta surge por sí sola. Respecto de Andrea, en el ámbito de la persona, del ser de la persona, ya su dignidad ontológica, como se diría, pero ¿qué papel juega el sufrimiento ahí? Porque muy bonito también hablar de la persona es digna por sí misma, pero no hay que desconocer el sufrimiento intenso que tienen las personas, que son principalmente las que apelan al asunto de la eutanasia. Y a Iliam también sería la pregunta por el lado del papel del sufrimiento, pero en este caso en el ámbito estoico. Porque los estoicos perfectamente uno podría ubicar el sufrimiento sin acceder a la eutanasia como un acto de virtud frente a una vida que ya viene determinada y ellos no tendrían nada más que hacer que aceptarlo, por ejemplo. Eso es todas mis preguntas. Ya que Camilo cambió las reglas del juego y le preguntó a todos, no sé si les parece que cada uno tenga 2 minutos para responder. Sí, yo tengo tiempo, yo tengo tiempo. Sí, todos tenemos tiempo. Oye, Camilo se aprovechó, pero llegó el Sí. batatazo el último. Sí, oye, a ver si yo hacía preguntas para todos. Pero ya, Claro, cambiando la regla al último. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Ya, bueno, ya fue. pero Oye, ya dejémoslos 2 minutos y medio cada uno para responder. ¿Quién parte? ¿Quién ¿qué parte? parte? Sí. Que parta Fernando, que fue el primero que le Ya preguntaron. que me pregunto a mí, Ya, pues. sí, Perfecto. pues yo creo que la validez radica un poco en el hecho de que es una práctica que constantemente se está, por un lado se está pidiendo, y a diferencia de la violación en que yo fuerzo mi voluntad sobre ti, en cambio en este caso se está pidiendo ya sea una persona para otra o la misma persona que está sufriendo está diciendo por favor termínenme. Yo creo que son dos situaciones muy distintas. Sí, las considero diametralmente distintas. Y por otro lado, la razón de mostrar distintas culturas radica también en el hecho, y acá quizás me desvío mucho de la discusión, del pensamiento que muchos han usado de la palabra del individuo. En muchas culturas el individuo no es un concepto tan importante, y de hecho desde la antropología se llega a hablar del concepto del individuo, más que del individuo. Por ejemplo, en el caso de América se da mucho esa idea. Entonces podría ser... Lo perdí. Hubo una Oh. tormenta en Magallanes. Sí, una tormenta en Magallanes. Tal vez vuelva. No. Bueno, por mientras podemos seguir con el siguiente, a ver si regresa. Juan Carlos seguía, eso tengo notado. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, perdimos a Fernando, pero son cosas que pasan. Denme un minuto para ver si es que Fernando vuelve y retomamos. Porque está ahí, digamos. ¿Fernando? ¿Se escucha o todavía está? La tecnología no emancipó al hombre esta vez. No, po. No sé. No, solo veo una imagen pegada de él. Bueno, ¿lo dejamos para el final o seguimos? Sí, veamos si es que. Veamos si es que. Continúa. ¿Se escucha? Sí. Veamos si es que recupera Fernando la conectividad. A ver, Camilo me preguntaba, si es que entiendo bien, pero para aclarar la pregunta, Camilo, es como por el criterio de validez de la biopolítica, para entender si es que el asunto es como, si el criterio es biopolítico, a ti te interesa entender como el criterio de validez, ¿no? De por qué O yo no sea, entiendo ¿por qué biopolítico y no otro? Ya, perfecto. Es una muy ¿Qué buena sería lo pregunta. más adecuado también? Perfecto, es una muy buena pregunta, porque ¿cuánto tengo? ¿2 minutos? ¿Algo así? Ya, porque lo que 2 intento minutos y decir, medio. ya, 2 minutos y medio, 17:55 corriendo. Lo que intento decir es que, y esto lo digo como de manera no arrogante, pero para que se entienda bien, la eutanasia no es un problema médico, no es un problema jurídico, no es un problema clínico, es un problema que le pertenece a la filosofía política. ¿Por qué le pertenece a la filosofía política? Porque le pertenece a la vida. Y le pertenece a la vida en la medida en que en la sociedad contemporánea, como va a reconocer a Agamben, digamos, en la Grecia antigua,
fue muy relevante la distinción entre la zoe y la bios, digamos, entre esta vida vegetativa y la vida que merece ser vivida, la vida inteligible, la vida que pretende ser racional, la vida que pretende ser digna, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no soy experto en eutanasia, no es un tema que me interese como al que me dedico a trabajar, pero lo comprendo biopolíticamente porque la vida es un fenómeno demasiado complejo para relegárselo a la clínica o para relegárselo a un dispositivo como el derecho o la medicina. Y es biopolítico porque, como digo, esta distinción entre vida vegetativa y vida inteligible, vida racional, es bastante relevante para entender el fenómeno de la vida que merece ser vivida, en aquellos casos en los que la vida está en entredicho, ¿no? O sea, no pide la eutanasia, no existe eutanasia, digamos, como en cualquier país, y no existe el derecho a morir como un derecho consagrado en la Constitución. Hay que distinguir, creo yo, entre eutanasia, entre suicidio, entre eutanasia activa y pasiva, y de hecho los proyectos de ley y el derecho comparado contempla estas distinciones, ¿sí? ¿Qué es lo que digo yo? Digo que es biopolítica porque se trata de si antes el soberano tenía el derecho de hacerte morir o dejarte vivir, hoy día se trata de que el soberano está pensado como en el gobierno de la vida, de los seres vivientes. Entonces, en la medida en que el cuerpo está atrapado en una tecnología que prolonga la vida, la pregunta es política porque el sujeto tiene la autonomía de radicalizar ese derecho sin renuncia y hacer valer su vida ante el Estado, ante el dominio del aparato burocrático, ante el dominio de las tecnologías que gobiernan la vida, porque la vida del sujeto no se va a defender en la biotecnología, no se va a defender digamos, en la ventilación mecánica. Tiempo. Tampoco se va a defender, voy a terminar con esto, tampoco se va a detener como, o a defender, digamos, en el cuidado paliativo. Eso ya existe. Se va a defender en el derecho radical digamos, a exigir su muerte, a terminar con su agonía, digamos. En ese sentido, es un problema que le pertenece a la filosofía política y a ningún otro dispositivo, creo yo. Perfecto. Seguimos con Andrea, me parece. Sí. Entonces, si no me equivoco, la pregunta de Camilo era dónde se insertaba el sufrimiento dentro de esta concepción muy bonita de la dignidad de la persona desde la perspectiva ontológica, ¿no? En fin, esto exigiría, o sea, contestarlo plenamente exige situar más aún esa perspectiva. Yo creo que la objeción habitual que se le puede hacer a la postura que defiende la eutanasia es que uno es un insensible respecto al sufrimiento, ¿sí? Entonces, la objeción contraria y poco elegante que yo diría es que, bueno, es que usted es insensible frente a la persona, ¿sí? Pero por eso yo vuelvo a que el tema aquí se arraiga en la concepción de persona, de dignidad de la persona. Que yo vea, y me pongo como representante eminente de esta postura, pero por supuesto que hay mejores, que yo vea que efectivamente hay sufrimiento, no es razón suficiente para decidir que no es una vida digna, que no es una vida que merezca ser vivida. Idem con una vida que de hecho no es capaz de tomar decisiones autónomas, no sé, una tetraplegia o un tipo de enfermedad mental que no permita decisiones que de hecho tildaríamos de propiamente racionales, una vida totalmente dependiente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas que apelan mucho al que uno se apiade, a que tenga misericordia, de no quieres que esta persona deje de sufrir. Bueno, sí, la cosa es que quiero que deje de sufrir precisamente porque me parece que es una persona que vale la pena que no sufra. Y sin embargo, mayor bien para esa persona que deje de sufrir es que de hecho viva. Esa es lo que tengo. También creo que tiene que ver, es decir, la totalidad de la postura que defiende la persona, me parece que no se completa, no se comprende, si es que
el sufrimiento no tiene un sentido propio en la vida, que es de hecho de un desarrollo del individuo, es decir, que el mismo sufrimiento lo puede llevar a su plenitud. Pero esto no se entiende separado de una idea de trascendencia, ¿no? Si es que la vida es esta vida y lo que hay es aquí y ahora y lo que me siento y cómo me siento, bueno, por supuesto que no suframos y nada de estoico, y sería epicuria, por supuesto. Y si que no es ni uno ni lo otro, entonces somos existencialistas, nada tiene sentido y también quiero no sufrir. Pero como tengo una noción de trascendencia que acompaña a esta noción de la persona dignísima, entonces quiero que incluso si es con sufrimiento, viva. Eso. Perfecto. Ilian. Ya, oye, muy buena la pregunta de Camilo. De hecho, me lo planteé, lo que traté, lo que vi mientras estudiaba un poco fue que había esta concepción de sufrimiento, la abordan de manera distinta la escuela estoica a través del tiempo, ¿no? En el caso de Séneca, que fue más que nada lo que yo traté de ver el esbozo más amplio, pero para acotarlo más a Séneca, que fue es más que nada la fuente bibliográfica a partir de la cual me posiciono en este debate o en esta conversación, que claro, aquí tengo una pequeña cita, por ejemplo. Es débil e indoliente quien a causa del sufrimiento decide su muerte, necio quien vive para sufrir. Entonces, claro, parece que el sufrimiento, decidir la muerte a causa del sufrimiento, parece no ser una causa suficiente si ahí radica el miedo, si radica alguna pasión. Como que siempre el estoico tiene la misión del estoico, por así decirlo, es que se está enfrentando constantemente a las pasiones y cómo en el fondo busca, al igual que los platónicos, al igual que Sócrates, al igual que gran parte de la tradición griega, cómo abordar las pasiones. En el caso de los platónicos, ellos decían, oh, tenemos que subordinarla a la razón, y en este caso Séneca la suprime un poco más, ¿no? Y en el caso del sufrimiento por la muerte, en esta radica más la decisión de eutanasia, por así decirlo, radica en la razón, y no en el miedo a vivir de esta manera de sufrimiento, de vivir de manera dolente. Claro, ahí sí se podría, y la consideración es más que nada, es cómo yo tomo la decisión práctica, ¿no? Si la tomo a partir de la razón o a partir de las pasiones. Pero eso para acotar. Perfecto. No sé si Fernando ahora nos escucha. Sí, sí, ya volví. No sé si quieres Problemas terminar de Magallanes. la idea en la que estabas. Creo que, por lo que le pregunté a Elian por interno, creo que sí se llegó a escuchar toda la idea. ¿Sí? Sí. Que respecto a que es distinto al tema de la violación, porque violación es ejerzo yo mi voluntad sobre otra persona. En caso de eutanasia, el argumento histórico es más bien las personas mismas están pidiendo algo para ellas, no es algo que están pidiendo para ejecutar sobre otra persona. Si he escuchado en eso, significa que todo ese argumento sí se hizo. Así que gracias. Perfecto. Entonces pasemos a la última parte, donde cada uno va a tener 3 minutos para hacer una última reflexión o un último comentario final. Partamos por Andrea, que fue la primera, y seguimos el mismo orden. Bien, me parece que ha estado muy rico el diálogo, quizás especialmente las 4 preguntas tramposas de Camilo, pero efectivamente se van mostrando las premisas. Me parece que cada uno, enfrentado a las preguntas que se le hacen, van teniendo que ahondar, es decir, remitirse hacia atrás para ir justificando un poco de dónde se está tomando, de qué o en qué se está apoyando para sostener esa postura. Y en términos generales, eso es lo que me parece que es necesario para hablar de la eutanasia. O sea, para hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero naturalmente uno se va remontando y van apareciendo cosas, y de hecho las posturas iniciales se van viendo más iluminadas
gracias a ese remontarse que puede hacer cada uno desde su perspectiva. Así que ese es mi comentario final. Yo estoy muy agradecida, lo sé muy bien, y de hecho creo que podríamos seguir hablando de esto. Perfecto, Fernando. Pues en mi caso yo creo que ya que fuimos varios los que están con la postura del favor o más cercana a ella, quizás me gustaría hacer, para este caso de la reflexión, quizás me gustaría hacer el juego de tirarme para el otro lado. ¿En qué sentido? En querer dejar quizás una pregunta más al aire. Ya que también se habló del tema político, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la historia misma ha sucedido el caso nazi, en que se practicó eutanasia contra mucha gente, porque los nazis usaban también el mismo argumento de la dignidad, ahora que lo estaba recordando. En tanto en que, bueno, matémoslos porque no están viviendo de verdad, así que nosotros como Estado tomamos esa decisión por ellos. Entonces que si se llegase a legislar la eutanasia, hay que tener mucho cuidado con tocar ese palito, con caer en eso. También habría que tener mucho cuidado con el tema de, bueno, si se legaliza la eutanasia, es posible que también después se eutanice a gente para llegar a vender órganos. Entonces, bueno, es como, hay que también tener, cuando se discuten estos temas, también hay que tener un poquito presente qué problemáticas pueden generar. Y bueno, creo que eso ninguno lo alcanzó a tocar, así que lo tiramos al final. Y gracias por dejarme participar. Perfecto. Me parece que el orden era Juan Carlos después, si no me falla la memoria. Yes. Sí, me toca. Hay una cosa que me interesa decir. Bueno, lo primero es que la eutanasia, ¿por qué es un problema como biopolítico y no es un problema como ético, en el sentido de que, o no es un problema de la eticidad meramente? Es porque no hay nada más serio que la vida, ¿no? Y si la vida y la muerte, digamos, son aquellas esferas, digamos, como autonómicas de alguna manera que son tan complejas, en mi opinión son porque le pertenecen en rigor a la filosofía y a ninguna otra tecnología contemporánea. Dicho eso, le tengo harta mala como a las cosas, digamos, a la ciencia, el derecho, estas cosas, pero hay que distinguir en el derecho entre el asesinato, el suicidio y la eutanasia, ¿no? Y entre el homicidio, entre, digamos, quitarle la vida a alguien, porque la eutanasia es un acto como de autonomía, como de un derecho sin renuncia, del derecho puesto en radicalidad, en ejercicio. Entonces, dicho eso, lo que me interesa como volver a señalar es que el aborto es una discusión que le pertenece a la filosofía política. Si todos concordamos eso, lo que sí yo quiero como cerrar es que lo que he visto acá y que en mi opinión no ha quedado del todo claro, dada la naturaleza del programa que estamos teniendo, es que yo distinguiría con bastante como rigurosidad entre dolor y sufrimiento. Porque un cuerpo que tiene dolor, el dolor es un problema técnico, ¿no? O sea, todos concordaremos, a no ser que alguien le dé una vuelta de rueda a la que yo estoy diciendo, pero todos estaremos de acuerdo en que el dolor es un problema técnico. El dolor se soluciona con morfina, el dolor se soluciona con anestesia, ¿sí? El dolor se soluciona con analgésico. Pero el sufrimiento es otra cosa. Por eso le pertenece a la filosofía. Porque el sufrimiento es una cosa en rigor existencial y psicoanalítica. Entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento psíquico? ¿No? Y a propósito, y hagamos la publicidad, a propósito de el momento constituyente, por eso surge el Centro de Reflexiones Públicas, porque estamos en pleno proceso constituyente y destituyente, y habría que plantearse la pregunta, ¿no? Por la eutanasia como un derecho consagrado en una constitución, el derecho a la muerte. Si es que el derecho contempla los mecanismos por los cuales se captura la vida y se gestiona la vida, en esa clave biopolítica, se gestiona la vida, no tendría por qué ocurrir lo que dice como Fernando, de que se pongan a vender órganos o de que pase cualquier problema técnico. Si es que eso ocurriera, sería un problema de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia clínica, de los mismos técnicos que trabajan al interior de un hospital. Pero
yo creo que habría que generar una disquisición filosófica bastante importante, y en mi opinión el psicoanálisis tiene mucho que decir en torno a la distinción entre dolor y sufrimiento. Porque para el dolor está el cuidado paliativo, ¿sí? O sea, están todas las tecnologías que permiten como calmar y aliviar. Está la analgesia, ¿no? Y de hecho, de eso hay cualquiera puede ir a la farmacia y aliviar el dolor. Pero distinto es el sufrimiento como... y por eso planteo el ejemplo y lo vuelvo a plantear con la genialidad, en mi opinión, artística de Metallica. Por eso Metallica es Metallica y no es cualquier otra banda. Porque The One, en Unjustice for All, Tiempo. queda atrapado, ¿ya? Así que lo dejo ahí. Seguimos con Ilian. Ya, oye, perfecto. Bueno, siguiendo un poco la línea que se ha presentado, sobre todo siguiendo la de Fernando, yo creo que es muy importante delimitar bien los conceptos. Y bueno, Juan Carlos lo dijo muy bien, hay una distinción entre el dolor y el sufrimiento. Y todas estas delimitaciones son importantes también para ver cómo se va a abordar nuestro... ¿cómo se llama? En nuestro sentido común, por así decirlo, cómo la gente, cómo se va a legislar al respecto y a no dejar de lado esta discusión, porque es muy sencillo aproximarse al tema de la eutanasia a partir de las experiencias personales y sin tal vez vislumbrar las posiciones contrarias. Las posiciones contrarias nos permiten rectificar nuestro propio error, entonces siempre hay que agradecer cuando una persona se abre al diálogo, en este caso yo que estoy a favor, le agradezco a Andrea que presente su posición en favor de la vida. Sin duda me hace ver consideraciones que yo no puedo perder de vista cuando se toma este tema, ¿no? De hecho, me hace dudar de mí mismo y no hay nada más filosófico que dudar de sí mismo, ¿no? Entonces, para darle un poco ya más un cierre también a esta reflexión, quiero tomar en consideración el tema, yo creo que tiene una consideración política esto, ¿no? Es inevitable, pero también tiene una consideración legal, ¿no? Schmitt dice como que cuando algo es político es inevitable que se encuentre con el marco legal, ¿no? Carl Schmitt, por si acaso. Entonces es importante que a partir de la filosofía definamos bien los conceptos, a partir de las humanidades también, porque hay cierto nicho, digo, cierto, por así decirlo, correlato histórico, por ejemplo, de cómo se ha vislumbrado el tema y cuáles son las experiencias también legales incluso y culturales respecto a la eutanasia que nos van a permitir abordar el tema de manera más completa. Como decía un profesor en la universidad, hay cosas que se dan de manera escorzada y nada, es mejor tener la mayor cantidad de discursos posibles para aproximarse al tema. Así que eso, nada más que agradecer a todos sus posturas y su aporte a partir del área psicoanalítica, arqueológica y filosófica en este caso. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Y por último, veamos qué trampa nos trae Camilo para el final. No, ninguna. Simplemente agradecer esta instancia que es bueno tener esta instancia donde uno puede hablar, preguntar, criticar, etcétera, sin que haya la posibilidad de que termine funado. Así que en ese sentido bien. El otro detalle que yo creo que Aristóteles estaría contento con esta instancia porque Aristóteles en este sentido era un gran investigador de campo, veía qué habían hecho en otras ciudades y a partir de eso formulaba diversos problemas, siempre también esa gran pintura donde aparece indicando al suelo, así enfoquémonos en lo práctico. Así que en ese sentido bien interesante las miradas. Yo en este caso, como síntesis de todo, por una parte ya dije, genial esta instancia, pero ya que están hablando si era ético, político, lo que sea, yo creo que claramente la discusión en estos momentos sobre la eutanasia se da en un marco eminentemente político, pero eso no quita que, ya sea previamente, como condición de la discusión de la eutanasia, o como consecuencia de eso, tiene una repercusión y también una discusión ética,
Y que en la base, además, tiene también o subyace a eso una discusión antropológica, o sea, la medida política que tengamos, el decir en sentido estricto, este es el modo en que se gobierna a las personas, supone entender un modo bien particular de ser de esas personas y que también es deudora de una concepción antropológica. ¿Y qué decir? Que en última instancia todo esto se puede también ver omniabarcante en el sentido de que, quiéralo o no, ahí me acuerdo este tipo, el filósofo Darío, el argentino, cuando está en el aborto diciendo esto es una discusión política, no metafísica, muchos leí comentarios y le hicieron ciertas críticas y otros los tildan de payaso, pero la crítica fundamental y que cualquier persona con un mínimo de formación filosófica se podría dar cuenta, que ya esa afirmación es metafísica, así que igual siempre uno es deudor de algún tipo de metafísica detrás, así que en ese sentido es bien interesante esta instancia, por lo menos para mí, porque de alguna manera uno va vislumbrando los presupuestos, como dijo Andrea, las premisas previas, que son premisas éticas, premisas metafísicas, premisas antropológicas, que a veces uno mismo no se da cuenta. Y eso es bien interesante y enriquecedor, tal vez para mí, no sé. Y eso, y muchas gracias a todos por su puesta y posiciones respecto al tema. Bueno, muchas gracias a todos. Sin lugar a dudas quedaron muchos temas en el tintero, pero pudimos ver al menos un marco general de cuáles son los puntos o algunos de los puntos en los que está metido el debate de la eutanasia. Espero que podamos conversar sobre estos temas en alguna otra ocasión, ojalá presencial. Y sin nada más que decir, nos vemos en alguna otra ocasión.